Dios te bendiga, Iglesia Restauración y Vida. Nos gozamos porque podemos alabar a nuestro Dios. Así es que vamos a prepararnos, vamos a disfrutar este momento estando en la casa, en la presencia de nuestro Dios. Prepara tu corazón, prepara tus manos, prepara tu voz para exaltar y glorificar al Rey de Reyes. Amén. Vamos a exaltar a Jesús con unas palmas. Aleluya. Por lo que hiciste, Jesús te canto a ti.
Exaltamos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos y gózate en su presencia. Dile, Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos en ella, Jesús, porque ha sido en tu gracia, ha sido en tu misericordia y en tu amor, Señor. Ha sido tu favor, Dios, en nuestra familia, en nuestra casa, Padre. Te bendecimos por ello, Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Adórale, exáltale. Toda tu creación te alaba. Toda tu creación te alaba y te adora, Jesús. Aleluya. Te adora, oh.
Jesús. Eres santo, Jesús. Yo sé que hay gozo en tu corazón, ahí en tu casa, cuando levantas tu mano y dices: eres santo, Jesús, Rey eterno, Rey soberano. Solo tú, Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar, en la casa de cada uno de los que estamos alabando, exaltando tu nombre, oh Rey. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Dile: Padre, preparo mi oído para escuchar tu palabra. Preparo mi corazón, Señor, para ser sembrada tu palabra, Señor, mi Dios. Y escuchamos, Padre eterno, a tu siervo, Dios, con ese alimento, Señor, para nuestras vidas y para nuestro espíritu, Padre. Disponte en tu casa, iglesia, para recibir la enseñanza de nuestro pastor. Dios te bendiga y síguete gozando en su presencia. Amén.
existía, mis hermanos, en este tiempo. Y para dicho de la iglesia, mis hermanos, y bendición, dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Mire hasta dónde había que llevarla, porque no se había logrado un acuerdo. Después de discutir, después, mis hermanos, de tener mucho debate, dése cuenta que aparece Pablo y Bernabé, que venían de Judea, y dice que empezaron a discutir y que estaban diciendo, ¿por qué discutían Bernabé y Pablo? Y mis hermanos, ¿por qué? Porque dice que ellos discutían y decían que la salvación que estaban predicando no era de una manera correcta. Y esto es lo importante, mis hermanos, para nosotros como iglesia, poder llevar el evangelio con bases. Esto es importante que entendamos. No podemos hacer mezclas, mis hermanos, de costumbres con la palabra de Dios. No podemos hacer mezclas de costumbres, de tradiciones con lo que nos habla la palabra de Dios. Hay dos frases que quiero aquí que observe, mis hermanos, como una discusión, como un debate que se estaba viviendo, porque si se da cuenta, Pablo tiene con ellos, mi hermano, como una conmoción. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en la mente de ellos, mis hermanos, y en el alma también de las personas que estaban ahí? Entonces se llega y se toma un acuerdo. Dice que los hermanos, todos los que estaban ahí, determinaron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, que fueran a los apóstoles y a los ancianos para tratar ese asunto. Mire qué importante. Cuando no llegaban a acuerdo ahí, iban a Jerusalén, mi hermano, a resolver esa situación que no se resolvía entre ellos, no había acuerdo. Entonces, ahora Jesús había salido de Jerusalén y su mensaje, mis hermanos, unía la ley de Moisés. Si se da cuenta usted, con el evangelio de Jesús, mis hermanos, estaba unido con la ley, o bien dicho, mis hermanos, estaba enfocado de alguna manera para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, mis hermanos, llegase a alcanzar a aquellos que, mis hermanos, que éramos los gentiles, vamos a llamarle de esa manera, de una manera ya directa. Y quiero que observe algo que es importante. A veces las cosas que hemos sabido por mucho tiempo, a veces las cosas que nos enteramos y que aprendemos incluso, mis hermanos, marcan profundamente nuestra vida, que difícilmente podemos aceptar un cambio. Somos reacios a los cambios. Es difícil, mis hermanos, cuando ya traemos un perfil, una idea, cuando Dios da la revelación, como que cuesta trabajo, mis hermanos, es difícil. Y como hay gente atrás, mis hermanos, dése cuenta que es algo muy cansado. Y no estamos preparados para ese cambio, que es lo más difícil. Pero sin embargo, cuando llega en el mensaje Pablo y Bernabé, dice la palabra que están en ese lugar, dice, mis hermanos, que defienden el hecho de que no había necesidad de circuncidarse, porque unos decían que aparte de todo lo que habían hecho, se tenían que circuncidar todavía. Es decir, mis hermanos, que los que habían creído en Judea, acuérdense porque donde estaban, ellos, mis hermanos, querían mezclar. Ellos estaban judaizando, mis hermanos, y hablando del evangelio de nuestro Señor. Querían circuncidar a los nuevos convertidos para que ellos alcanzaran la salvación. Miren nada más, mis hermanos, estaban ahí confundiendo, poniendo mis hermanos, la necesidad de guardar los ritos de la ley para poder alcanzar, mi hermano, la salvación. Mire qué conflictivo es esto. Pablo y Bernabé se les oponen. Y entonces usted bien sabe, se marca por la primera necesidad, mis hermanos, el primer concilio, la primera necesidad de consultar a las fuentes originales de la iglesia para ir con ellos de cómo son las cosas verdaderamente. Mire qué importante, porque no se quedaron ahí, mis hermanos. De alguna manera fueron movidos a buscar una solución, a buscar, mis hermanos, lo que fuera correcto delante de nuestro Señor. Mis hermanos, que fuera lo que Dios o Jesús
Jesús dejó establecido en su palabra. Vaya conmigo al verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, había una presión muy fuerte de esa gente. Hablando de los fariseos, mi hermano, hacían mucha presión, que venían guardando la ley ellos por muchos años. Y más adelante vamos a ver, mis hermanos, que en este pasaje hay un pasaje que Pablo, el apóstol Pedro, mis hermanos, le dice: ustedes ponen yugos que ni ustedes pueden llevar. Ustedes ponen cargas, yugos que ni ustedes pueden llevar. Y ahora querían, oigan bien, imponer un yugo, mis hermanos, a los nuevos convertidos. Gente, mis hermanos, que no era lo que Jesús vino a establecer, mis hermanos, el evangelio de la gracia. Entonces, cuando estudiamos este pasaje, yo quiero que observe, mis hermanos, algo interesante. Cuán importantes son los avances de la iglesia de Cristo. La iglesia va avanzando, mis hermanos, la iglesia va creciendo. Hoy en día, aprovechando, mis hermanos, las noticias, lo que la gente dice, necesitamos un cambio. Y cada día, mis hermanos, tenemos que ir avanzando. Necesitamos una apertura. Ahora, ¿cómo se alcanzan los cambios? ¿Y cómo es, mis hermanos, y cómo es tan importante la figura de la autoridad en la iglesia? Miren nada más, porque es importante, mis hermanos, porque la autoridad en una iglesia siempre existe. El problema es que funcione o la hagan funcionar, mis hermanos, porque hay una autoridad que el Señor delegó. Ahora, porque cuando esta situación se estaba dando allí en Jerusalén, dice la palabra, mis hermanos, que unos decían que se habían convertido al evangelio, al mensaje de Cristo, pero tenían, mis hermanos, la ley de Moisés. Miren nada más, el mensaje de Cristo, pero tenían también la ley de Moisés. Ellos decían que era necesario circuncidar a los nuevos convertidos. Entonces, aquí es a donde, mi hermano, entra la figura del ministerio que Dios le había dado a Pedro. Mire qué tremendo. Una autoridad delegada, una autoridad que el Señor le da a Pedro, mis hermanos, que ni él mismo la entendió. Voy a seguir explicando, mis hermanos, porque es algo importante que Pedro, mis hermanos, un hombre del vulgo, un hombre que no tenía estudios, pero fue a quien Dios escogió, y mis hermanos, y le dio esta bendición. El verso 7, vaya conmigo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: mire cómo dejó pasar tiempo. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo movió a levantarse? Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mire qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo aquí nos está marcando la palabra de Dios. Después de una discusión, repetimos, después de un debate. Ese quiere decir, mis hermanos, que de pronto la iglesia, los ancianos, los apóstoles, el presbiterio de Jerusalén, mis hermanos, tienen un problema enfrente. Ahora, ellos tienen un conflicto, tienen un problema. ¿Cómo conducir a la iglesia gentil? Mis hermanos, porque usted bien sabe que estaba el pueblo de Israel, pero estaban los gentiles. Porque la iglesia judía, usted bien sabe, mis hermanos, que había salido instruida o había sido instruida por la ley. Ellos traían ese conocimiento, pero cuando viene Cristo, mis hermanos, en el evangelio de la gracia todo cambia. Usted se ha de acordar, mis hermanos, que la iglesia convenció 100% con personas judías. Ellos tenían una enseñanza, mis hermanos, que venía de Moisés. Para ellos era normal, mis hermanos, presentar a los niños ante el templo. Para ellos era normal, mis hermanos, festejar la Pascua. Para ellos era importantísimo circuncidar a los niños, mis hermanos. Pero ahora había un cambio, y ese cambio es lo difícil para muchos de nosotros, mis hermanos. Si ellos padecieron, si ellos tuvieron conflictos, mis hermanos, ahora pareciera que nosotros podemos estar patinando o batallando en algún cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si se da cuenta, había un cambio que estaba surgiendo en el mundo, mis hermanos, era general.
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había venido. Más adelante vamos a leer un verso a donde dice, mis hermanos, que este cambio ya estaba en el corazón, mi hermano, en el secreto de Dios. Pero el hecho, mis hermanos, de que los gentiles participaron de la promesa de Israel, estaba en el secreto de Dios. Pero Dios quería, mis hermanos, oigan bien, hacer un cambio. Dios quería cambiar las cosas, mis hermanos, hacer más fácil, porque por la ley usted bien sabe, mi hermano, el conflicto de cumplirla. Pero muchas veces los que más se resisten al cambio, mis hermanos, somos nosotros, los mismos que estamos en una iglesia, mis hermanos. Hay un cambio de orden de esta puerta no se va a abrir, hay que entrar por aquella o salir por aquella, y nos oponemos. Mis hermanos, aunque somos los que conocemos de la palabra de Dios, por eso le digo, mi hermano, que Pedro tuvo el conflicto, Pablo tuvo el conflicto, Bernabé, llegaron a discutir, mis hermanos. ¿Se imagina usted que eran situaciones aún, mis hermanos, difíciles? Ahora aquí nosotros a veces podemos discutir por cualquier cosa. Es decir, mis hermanos, para Dios es fácil, pero para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, oigan bien, no estamos tan acostumbrados a los cambios. Por ejemplo, hace muchos años, mis hermanos, cuando hubo cambio en la alabanza de la iglesia, antes solo eran palmadas, solo era levantar las manos, todo era solemne, mis hermanos, pero algo ha pasado. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, empezó a restaurar, empieza a revelarle a la iglesia, mis hermanos, cómo debería de avanzar con el propósito, mis hermanos, del evangelio, que no era solo, mis hermanos, que hayamos salido del mundo. Dios no quería nada más eso, que ya hayamos salido del mundo, del dominio de las tinieblas, sino que el propósito del evangelio, mi hermano, es llevarnos a una plena libertad total. Ese es el plan de Dios para todos, mis hermanos. Pero dése cuenta que tenemos muchos traumas, dése cuenta que tenemos muchos paradigmas en nuestra mente metidos, mis hermanos, y a todos le ponemos obstáculo, a todos, mis hermanos. Y no es más, ojalá, mis hermanos, fuera un conocimiento, sino simplemente, mis hermanos, el resultado de toda la vida, mis hermanos, fuera de Dios. Una libertad que está enfrente de nosotros. Una libertad, mis hermanos, que está en nuestro futuro, y lo revela Pablo, mis hermanos. Si se da cuenta usted en el capítulo 7 y en el capítulo 8, cuando dice que nosotros gemimos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero bien sabe usted que Dios, mis hermanos, quiere llevar a su iglesia en pasos hacia la libertad. Y había, mis hermanos, había impuesto la ley de Moisés. Habían ritos, habían ceremonias y estaba la circuncisión. Ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, vemos ordenanzas, vemos preceptos que, mis hermanos, que habla Pedro, pero ni los padres, decía Pedro, podían cargar, mis hermanos, con esos yugos que pusieron. Pero ahora dice que quería llevarlos a un nivel distinto de libertad. Pero el problema era que las conciencias de las personas no estaban preparadas. Mis hermanos, ¿estamos preparados para los cambios? ¿Estamos preparados para lo que está? Mire, mi hermano, cuántas cosas están pasando y nos sorprende. Aunque Dios nos avisa lo que va a pasar, nosotros, mis hermanos, a veces como que no creemos, y somos el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de judíos, hablamos de israelitas, hablamos del pueblo escogido, mis hermanos, oigan bien, quiero que usted recuerde que Dios lo escogió a ellos y que ellos eran, mis hermanos, era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Ellos no miraban a cómo nos miraban a nosotros, como gentiles, mis hermanos. No se vaya a sentir mal, pero dice, mis hermanos, que éramos para ellos considerados como perrillos. Por eso ese término que usó Jesús allá, mis hermanos. Un gentil, mis hermanos, era un pagano, un inmundo. Un judío, mi hermano, no entraba a la casa de un gentil. Por eso ve los conflictos que había con Cornelio, y más al ratito vamos a explicar. ¿Por qué? Porque había una separación. Mi hermano, los gentiles eran vistos como desechos. Los gentiles eran vistos, mis hermanos, como lo más bajo, algo, mis hermanos, menospreciado. Ahora, pero en el corazón de Dios, mis hermanos, oigan bien, había un misterio unificar judíos y gentiles. El plan de Dios, el amor de Dios es juntar a todos, mis hermanos,
¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Señor, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Había que trabajar, había que preparar la mente de la gente, había que preparar la conciencia del pueblo judío, había que trabajar, mis hermanos, y hasta el día de hoy, mire cuántos años van, y el pueblo judío, o hay mucho pueblo judío que todavía, mis hermanos, no aceptan al Jesús, al Mesías, mis hermanos, ellos lo siguen esperando. Vamos, repito el verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Miren nada más, o sea, él está recordando, a mí me habló Dios. Hey, ¿saben qué? Estoy recordando algo, mis hermanos. Acuérdense que es un maduro examen. Mis hermanos, después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Por qué Pedro esperó tanto tiempo, mis hermanos? Y por eso me gusta, mi hermano, mire, quiero preguntarle algo. Nosotros enfrentamos o hemos enfrentado muchas situaciones en la vida. Y muchas veces, mis hermanos, las repetimos esas cosas. Un ejemplo, mis hermanos, yo creo con todo mi corazón que Jesús no nació el 24 de diciembre. Mi hermano, haciendo números y viendo lo que nos habla la Biblia, mis hermanos, yo creo, mis hermanos, y estoy seguro, quizá que Él nació, mis hermanos, entre septiembre y octubre. Pero ¿qué, mis hermanos, si no? ¿Cuánta gente cristiana celebra el día 24 de diciembre, mis hermanos, como el nacimiento de Jesús? Si nosotros examinamos las cosas a fondo, mi hermano, y que Jesús nació en septiembre. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que María fue visitada más o menos en esas fechas de diciembre para concebir, mis hermanos, en septiembre o octubre. Entonces, algo importante sí es, mis hermanos, que la luz de la concepción vino en diciembre. La luz de la concepción cuando, mi hermano, cuando queda embarazada María. Entonces, en diciembre no están festejando el nacimiento del Señor Jesucristo, mis hermanos, sino cuando la luz vino y no habían examinado, mis hermanos, oigan bien, ese es el conflicto, y no habían examinado nada bien, solamente lo declararon y se quedaron ahí. Pero el detalle es que muchos cristianos, mis hermanos, aún cuando se les explica esto, no lo aceptan, porque ya es una costumbre, ya se hizo un modismo, mi hermano, por mercadotecnia. Usted bien sabe que son las fechas que más se gasta, mis hermanos, porque así el mundo. Hemos estado hablando del Dios de este siglo, hemos hablado, mis hermanos, del hijo de perdición y del sistema, de la estructura del gobierno, mis hermanos, espiritual de maldad, que mueve todo esto, mis hermanos, para mal. Por eso, de alguna manera, mis hermanos, si nosotros examinamos las cosas a fondo y que Jesús nació en septiembre, lógico es, mis hermanos, que en diciembre, oigan bien, si nace en septiembre, en diciembre había llegado la concepción. Ahora, me recuerdo cuando, mi hermano, hubo la libertad de la danza. Algunos herméticamente dijeron: no, esto es del mundo. No, esto no es de Dios. Ya se metió el mundo a la iglesia, mis hermanos. ¿Y sabe por qué? Mi hermano, ¿por qué pecaron así? ¿Por qué hablaban así? ¿Por qué se expresaban así? Porque estaban educados de una forma. Y cuando de pronto, mis hermanos, Dios quería avanzarlos en la alabanza, mi hermano, era un conflicto, era un problema. Pasaron años, mis hermanos, para que la alabanza se declarara en la iglesia, uno se gozara, mis hermanos, como lo dice la palabra de Dios. Otros fueron ingenuos y dijeron sí, pero no examinaron. Simplemente entraron, mis hermanos, aceptando, pero no examinaron. Y nosotros, como hijos de Dios, yo como su pastor, aunque le esté enseñando y yo le esté predicando, mis hermanos, usted tiene su Biblia para checar. Y cualquier cosa, mis hermanos, que no esté acorde con la palabra de Dios, usted tiene todo su derecho de decirme: pastor, yo no estoy de acuerdo en esto. Mis hermanos, ¿por qué? Porque no vamos a repetir como el oro todo lo que yo diga. No, mis hermanos, sino usted tiene que examinarlo, usted tiene que entenderlo para que lo domine, mis hermanos, y podamos alcanzar esa bendición. Ahora, mis hermanos, cuando yo veo este pasaje, había un problema en la salvación. Dese cuenta, mis hermanos, mire, como que la puerta se la estaban cerrando a los gentiles. ¿Qué decían? ¿Hay que unirnos a la ley o no hay que unirnos a la ley?
mis hermanos, porque traían en raíz todo el pueblo judío lo que era la ley. Ahora, como es de interesante ver esto, mis hermanos, pregunto, ¿el evangelio que tú vives es el mismo, mis hermanos, que yo viví? No, no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el grado de conciencia es diferente. Hace 25 años, 30 años, mis hermanos, era diferente, era más difícil. Hoy, gracias a Dios, Dios ha hecho grandes cambios. Pero mis hermanos, gente se ha quedado, gente no ha cambiado su mentalidad, gente, mis hermanos, ha hecho su evangelio y se queda en su casa. Desde allá puede criticar, desde allá puede decidir, desde allá puede, mis hermanos, hablar todo del evangelio, pero no se da cuenta del error que está él. Entonces, por ejemplo, hay un evangelio que dice, no puede predicar si no usas corbata. Nosotros vivimos eso, mis hermanos. Tú tenías que tener la corbata porque si no, no predicabas. ¿Qué era esto, mis hermanos? Como que hay un traje santo para poder servir al Señor. Eso es lo que ellos creían. Mi hermano, si la corbata no predica, la corbata, el traje, mis hermanos, no predica. Oigan bien, el Hijo se mete en medio, mis hermanos, nuestro, para alabar al Padre. Dese cuenta, mis hermanos, y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 2, verso 12. Hebreos capítulo 2. Hay citas que no quisiera leer, mis hermanos, pero por causa de tiempo. Pero yo sé que usted es un bereano y le interesa mucho la palabra de Dios, y de esta manera se las voy a ir dando. En el verso 12, capítulo 2, verso 12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén, mis hermanos. Dice, en medio de la congregación te alabaré y te cantaré salmos, mis hermanos. Ahí está hablando ¿quién? El Hijo. Ahí está hablando Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no examinamos y estamos rechazando algo que Él mismo pidió, algo que Él mismo hizo. Entonces, los hermanos de Berea, mis hermanos, cuando Pablo predicaba, dice la palabra de Dios que ellos examinaban en las escrituras, mi hermano, si era así o no, si no era así. Ellos veían, mis hermanos, y aunque era Pablo, oigan bien, mis hermanos, aunque era Pablo el que estaba enseñando, ¿por qué? Porque los de Berea era una región, mis hermanos, de estudiantes que examinaban las cosas, mis hermanos, y gracias a Dios, mis hermanos, de esa manera alcanzaron mucho. Ahora, quiero examinar un poquito la autoridad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí hay un problema que unos predicadores, si se da cuenta, unos itinerantes, mis hermanos, que no habían sido comisionados, gente que, mi hermano, que tenía una buena intención, sí, quizás tenían, mi hermano, fervor, pero no actuaban bajo una delegación de autoridad, no se le había dado la autoridad. Mis hermanos, qué importante es que tú estés funcionando bajo autoridad. Hay cosas que Dios te va a permitir hacer, pero mi hermano, va a llegar el momento que si no estás en la autoridad, mis hermanos, vas a tener conflictos. Pero si tú estás bajo la autoridad, mis hermanos, Dios te va a respaldar siempre en todo lo que hagas. Ahora, ellos salieron de Jerusalén a predicar y en lugar de edificar en ellos, dice que iban, mis hermanos, perturbando la vida de las personas. A ellos le iban diciendo, no, si no eres circuncidado no puedes ser salvo. Si no tienes la circuncisión no eres salvo. Mis hermanos, como algunos que si tú no hablas lengua es que no tienes el Espíritu Santo. Mis hermanos, que si tú no hablas en lengua es que tú nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso, mis hermanos? ¿Dónde dice eso, por favor? Ellos, mis hermanos, mandaron a Jerusalén para que hicieran el primer concilio con apóstoles y ancianos para ver este asunto, este conflicto, este problema, mis hermanos. Y leímos en el verso 7 que dice debate, mi hermano, que había un debate, que había un examen maduro. Hablaba uno y hablaba el otro y disertaban, estaban buscando la forma, mis hermanos, de alguna manera de entender, de entrar, mi hermano, para resolver esa situación. Y eso es importante, que las dudas no se queden allá en las bancas, en las sillas, que las dudas pasen, mis hermanos, para que nosotros le enseñemos a la gente bien, mi hermano, no le enseñemos mal. Por eso están los discipulados, por eso hay tiempo, mis hermanos, a donde podemos explicar con tiempo, razón, mis hermanos, y hacer más ejemplos si hay alguien que no lo ha entendido bien, pero son los discipulados.
Entonces, dice que después de un examen maduro, Pedro, como cabeza de todos, preguntó. Mi hermano, pregunto, ¿era Pedro cabeza de todos? A ver, porque ¿cuántas iglesias dicen que sí? ¿Cuántas iglesias dicen que sí, mis hermanos? Que Pedro es la cabeza de todos. ¿En qué aspecto? Mis hermanos, ¿por qué lo consideran cabeza, que era el más grande? Y yo quiero llevarles, mis hermanos, a ese punto. Pregunto, ¿por qué Pedro es el que tuvo que tomar la iniciativa, mis hermanos, en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué no Juan? Mi hermano, ¿por qué no otro de los grandes apóstoles? Quiero llevarle a un verso, Mateo capítulo 16. Vaya conmigo, por favor, y vamos a ir asentando bases de lo que el mensaje que Dios trae, mis hermanos, para nosotros en este día. Mire qué importante, mis hermanos, funcionar bajo la autoridad, estar en la autoridad de Dios, mis hermanos, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Mis hermanos, aunque a veces se confunde la mucha confianza, mis hermanos, y la gente se se chancea mucho al rato, mis hermanos, como que ya no quiero cumplir porque yo estoy bien con el siervo, mis hermanos, pero hay un Dios que está viendo todas las cosas, que no tenemos que olvidar. Entonces, dijimos en Mateo 16, su verso 15, voy a leer un poquito, mis hermanos, verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquellos evangelistas, mis hermanos, que querían meter la circuncisión en el tiempo de la gracia, lo que estaban haciendo es ser tropiezo, mis hermanos, como en este caso le está declarando Jesús, mis hermanos, a Pedro. Entonces, si se da cuenta, mis hermanos, otra vez Pedro era muy impulsivo, mis hermanos, oigan bien, era tan impulsivo que a veces no meditaba en lo que decía. Mis hermanos, no meditaba, no analizaba las situaciones. Había veces que eran pensamientos, mi hermano, a veces eran revelaciones del Padre y a veces era la voz de Satanás. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Usted ha aprendido que a veces te va a hablar la paloma en un tipo del Espíritu Santo, pero a veces te va a hablar el cuervo en un tipo de Satanás, mis hermanos. Pedro lo que oía lo decía. Pedro, mi hermano, era alguien que era arrebatado y él lo decía. Por eso Jesús, mis hermanos, una vez le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Le enseñó a examinar las cosas. Le enseñó a que, mi hermano, a que pensara, que viera las cosas, no solamente se dejara llevar por un impulso, por un arrebato. Recuerde, hermano, mi hermano, que en este precioso camino
que estamos siguiendo en el Evangelio, mis hermanos, que es muy hermoso, pero quiero decirle, mis hermanos, que se oyen muchas voces. Tenga usted mucho cuidado, principalmente, mis hermanos, si a usted le gusta la profecía, mis hermanos, porque a veces a todo le ponemos revelación. Entonces, muchas veces nuestros sueños son lo que platicamos en el día, mis hermanos, muchas veces lo que oímos o muchas veces lo que decimos. El Señor, mis hermanos, luego ¿qué pasa? Al rato decimos, Dios me dio un sueño. Mi hermano, pero hay que examinar si es mi espíritu que lo percibió, mis hermanos, o qué fue, mis hermanos, antes de declarar las cosas. Pero para esto, mis hermanos, se requiere un examen. Para esto se requiere hacer, mis hermanos, examinar las cosas. Es importante examinar, mis hermanos. Entonces, ¿qué importante? Hay que examinarlo para que no cometamos más errores. Mis hermanos, cuando yo llegue a la iglesia, bueno, ¿cómo decirle esto, mis hermanos? De alguna manera, cuando uno llega a la iglesia en aquellos tiempos, mis hermanos, yo pensé que todos los que ya estaban ahí ya estaban glorificados. Yo pensé, mis hermanos, que Dios les hablaba a todos. Yo pensé, mis hermanos, que todos ya estaban, mis hermanos, porque gritaban, cantaban, lloraban. Y yo decía, no, hombre, estos hombres están tremendos. ¿Yo cuándo? Mis hermanos, pero de todo lo que ellos vivían, ¿cuántos se examinaban? ¿Cuántos, mis hermanos, había una verdad en ellos? No había una emoción. Lo que Dios hace, mis hermanos, es darnos experiencias para que examinemos. Mis hermanos, no te quedes en las experiencias, ya van muchas y a veces no la entendemos o no lo entendemos, que el Señor nos está dando, mis hermanos, experiencia para que la examinemos. Esto quiere decir, mis hermanos, que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos un examen, oigan bien, para poder determinar, antes de hablar, mis hermanos, cuál es la ruta por la cual debemos ir. Pastor, ¿y qué hago? Hermano, ¿y qué voy a hacer? Mis hermanos, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar, Dios te va a hablar a tu vida. Lo importante es, mis hermanos, que no seamos como Pedro, que seamos como él, en el Pedro espiritual. Mis hermanos, pero él tuvo muchos conflictos. Él de alguna manera, mis hermanos, tenía conflictos porque era arrebatado. Ahora, cuando yo oigo a mucha gente que dice, mis hermanos, que quiere ver un cambio, mi hermano, yo digo, pero ¿cómo va a haber un cambio si siguen cometiendo los mismos errores que han cometido siempre? ¿Cómo quieres hacer un cambio, mi hermano? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te revele? Mis hermanos, y eres el último de llegar a los cultos. Mis hermanos, eres el último mi hermano, de cumplirle a Dios los compromisos que tú tienes. ¿Cómo quieres que Dios haga contigo algo, mis hermanos? Yo no pongo las medidas, yo no estoy dando las reglas. Las reglas, mis hermanos, las da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, dicen que la iglesia tradicional, usted sabe de quién estoy hablando, mis hermanos, quiere ver un cambio. Pero ¿cómo va a haber un cambio, mis hermanos, si esa persona, mi hermano, el pontífice va a orar, mis hermanos, ¿a quién? A la Virgen, mi hermano, a la Guadalupana. Pregunto, mis hermanos, si no examinan, si la misma Biblia dice, miren, Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, se lo voy a leer, no lo quería leer, mis hermanos. Ahí va ese pontífice, mi hermano, y va a orarle a la Virgen. ¿Por qué no? ¿Cómo va a haber cambios? Mi hermano, va a haber cambios si se sigue haciendo lo mismo y no analizamos y mi hermano, no nos cae el 20? No nos cae el 20, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es correcto delante de Dios. Verso 5 dice, Primera de Timoteo. Disculpen, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No le busque más, mi hermano. No le busque más, por favor. Ahí está la respuesta. Ahora, ¿sabe por qué están poniendo a una persona, mis hermanos? Usted bien sabe que ya es el hombre aquí de Latinoamérica, mi hermano, el Papa. Mi hermano, usted bien sabe que es argentino. ¿Por qué?
Porque aquí en Latinoamérica, mis hermanos, se le está abriendo los ojos a la gente. La gente ya entendió, hay mucha fuga de gente y se dieron cuenta, mis hermanos. Entonces, como estrategia, mi hermano, que no es más que del mundo, ponen a alguien para que pueda, según ellos, controlar, mis hermanos, pero están fuera de la voluntad de Dios. Ahora, muchos hemos abierto los ojos. Muchos nos hemos dado cuenta, mis hermanos, pero ahora hay que ver cómo vamos a contrarrestar todo eso. Examinemos las escrituras, mis hermanos. Hay que circuncidarse, sí o no. Mis hermanos, mandaron a Pablo y a Bernabé con otros hermanos para que discutieran este asunto. Cuando tú sabes, mi hermano, lo que Jesús habla, mis hermanos, para poder salvo, lo que Él nos dice en su palabra, mis hermanos, y por eso, después de mucho debate, dice la palabra de Dios, regresemos, ahí en Mateo 16 que leímos, voy a repetir el verso 15, Mateo 16, 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de Pedro, está hablando, mis hermanos, de la revelación que Pedro recibió. Mi iglesia va a ser fundada bajo la revelación que ha recibido Pedro. Mi hermano, qué importante es entender esto. Pero Jesús le dice algo en el verso 19. Verso 19, a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién le dijo? A Pedro, a ti, no a todos. Mis hermanos, esto es importante. Mis hermanos, porque hay una delegación de autoridad, mis hermanos, que es el fundamento del evangelio, mis hermanos, para mucha gente, para todo el mundo, que tenemos que analizar y examinar. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, mis hermanos, diga conmigo, a ti. Entonces, mis hermanos, a Pedro, mi hermano, se lo está dando, mis hermanos, al ministerio apostólico. No dice, mis hermanos, que las llaves se las van a dar a la iglesia. Por favor, esto es importante. Tenemos que analizar y tenemos que examinar para no cometer errores. Por eso, cuando Pedro está en Jerusalén en ese debate, tuvo que recordar algo, mis hermanos, y hacer un examen, como que se le estaba olvidando, como mi hermano, usted bien sabe quién era Pedro. Pero Dios sabía que Pedro, mis hermanos, ahí tenía que hablar. Y si no, el Señor se encargó, mi hermano, de pararlo a que hablara, porque para eso, mi hermano, Dios le estaba dando este misterio. Ahora, cuando Pedro está en Jerusalén en ese debate, tuvo que recordarse, mis hermanos, ese examen. Y entonces Pedro dijo, esta palabra es de Jesús. Cuando él me dijo, ya me acordé que me iba a dar las llaves para atar y desatar en el reino. Mire qué tremendo, mis hermanos. Él recordó lo que le había dicho. Entonces, Pedro recordó y empezó mi hermano, a contar cuando él, mi hermano. Y se acuerda usted que cuando él tiene hambre, el Señor empieza de alguna manera a preparar, mi hermano, un cambio en él, porque él tenía problemas, mis hermanos, él tenía conflictos, porque él, mi hermano, él venía de la enseñanza judía. Mi hermano, él no quería a los gentiles, él le predicaba a los judíos, mis hermanos, e incluso en alguna ocasión, mis hermanos, no sé si se lo vaya a leer, pero Pablo, un apóstol, mi hermano, que no caminó en el Señor, mi hermano, en el tiempo de Jesús, pero recibió la revelación directa, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, reprendió a Pedro, mis hermanos, porque, mi hermano, de alguna manera no quería evangelizar a los gentiles. Dese cuenta, mis hermanos. Entonces Pedro se recordó y empezó a contar todo esto. En Hechos capítulo 10, vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 10. Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido,
Usted bien sabe la historia. Dios le baja un manto, mis hermanos, de todos los animales. ¿Qué estaba haciendo Dios con Pedro, mis hermanos? ¿Qué estaba haciendo Dios con Pedro? Si leemos, mis hermanos, un poquito atrás, en el verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado de la tierra, y el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mis hermanos, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire qué tremendo, mis hermanos. Pedro, levántate y come. Pedro, levántate y come. Y Pedro dijo: jamás he comido algo inmundo. Mis hermanos, 3 veces le habla el Señor. Una para el cuerpo, una para el alma y una para el espíritu. Mi hermano, lo está preparando para que él pueda accionar, mis hermanos, porque él iba a abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Ese es el misterio, mis hermanos. Él iba a abrir la puerta de salvación a los gentiles. Ahora déjenme, mis hermanos, imaginar un poquito. Jesús sabe que en el corazón del Padre, mis hermanos, está que los gentiles oigan el evangelio. Sí, mis hermanos, está que oigan el evangelio. Mi hermano, en ese manto venían de todos los cuadrúpedos y animales. Los judíos no comían cualquier cosa, mi hermano, y ahí le está diciendo: lo que yo bendigo, santo es, tú puedes comerlo. Mis hermanos, estaba rompiendo con su paradigma de algunas costumbres, de algunos alimentos que como judío, que era Pedro, mis hermanos, él no, por eso no quería trabajar con los gentiles. Él solamente, mi hermano, hacía diferencia en la iglesia. Él solo agarraba a un grupo, mis hermanos, que eran los judíos. Ahora, que en este evangelio, mis hermanos, no es solo para judíos. En el corazón de Dios, mis hermanos, sabía, porque Él vino a los suyos, pero a los suyos no quisieron, mis hermanos. Hubo un pueblo que somos nosotros los gentiles, pero en el corazón de Dios, mis hermanos, es juntarnos a todos, es estar todos juntos, mi hermano, aunque no lo entiendan los judíos. Pero ahora hay que enviarle, mis hermanos, el evangelio a los gentiles. Pero hay un tremendo problema, mi hermano. ¿Y cuál es el problema? Porque el que tiene la llave, el que tiene la autoridad, mis hermanos, no quiere ir. ¿Por qué? Porque tiene problemas, porque él cree, mis hermanos, que entrar a la casa de un gentil es contaminación. Mis hermanos, qué tremendo es tener la autoridad, pero que tus paradigmas, que tus traumas y conflictos no te ayuden, mis hermanos, a hacer la labor a la cual Dios te ha llamado. Miren nada más, mis hermanos, Pedro tenía el conflicto. Por eso cuando le baja el lienzo, mira, no comes chicharrones, no comes moronga, mira, sabes que aquí hay todo, cómelo, Pedro. Mis hermanos, le estaba llegando la palabra a su mente para poder, mis hermanos, cambiar su pensamiento y poder trabajar también con los gentiles. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, este evangelio no es solo para judíos, mis hermanos. Oigan bien, hay que enviarle el evangelio a los gentiles. Tenemos que examinar la fe y el mensaje, mis hermanos, que vivimos. Porque sabe que a veces nosotros creemos, mi hermano, que Dios es evangélico. Lo decía la semana pasada también, mis hermanos. Creemos que Dios es evangélico. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que Dios es evangélico? Por favor, Dios no tiene religión. Mi hermano, Dios no tiene religión. El Señor le dijo a Pedro: yo voy a tener misericordia con Cornelio, porque es temeroso de mí y hace el bien. Cornelio era, mi hermano, era un impío, considerado un gentil como un impío, mis hermanos. Cornelio no era del pueblo de Dios, pero en el corazón de Dios, mis hermanos, estaba la oportunidad para él. Entonces Pedro tuvo que examinar todo lo que Dios le había dado
Mi hermano, acuérdese todo lo que le había dado, el manto, donde baja aquello, mis hermanos, de todo podía comer. Mis hermanos, cuando le dan las llaves, cuando le dan la autoridad, le delega, mis hermanos, la llave de la puerta de la salvación para los gentiles. Miren qué tremendo, mis hermanos. Pedro se la guardó y se había olvidado dónde la tenía, quién sabe, mis hermanos, pero esa llave no echaba mano de ella. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Yo voy a tener misericordia de Cornelio. Entonces Pedro tuvo que examinar todo, mis hermanos, y le dijo, y se acordó que cuando Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces recordó Pedro, mis hermanos, que tuvo enseñanzas, que tuvo una visión, mis hermanos, y que tuvo que preparar aquello. Mis hermanos, Pedro no entendía realmente hasta que llegó el Espíritu y le dijo, te vienen a buscar. Miren qué tremendo, mis hermanos. Y esto quiero que vea, mis hermanos, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Usted sabe, mis hermanos, que llega a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega ahí, mis hermanos, Dios está forzando a Pedro a que utilice la llave. Pero mire nada más que se le olvidaba, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él no la había usado. Mi hermano, quizás usted recibió una clase de inglés. ¿Yo para qué inglés, hombre? Si yo nunca voy a, ni eso. ¿Para qué voy a estudiar naturales? Si no, eso a mí no me va a servir. Mis hermanos, Dios le había dado una lección a Pedro. Le había enseñado lo que iba a hacer con esa llave, pero se la había olvidado. Mi hermano, ¿por qué? Porque él no la había usado. No tenía práctica, no era diestro, mis hermanos, con esa llave. Entonces, Dios pudo decirle a Pedro: Pedro, quiero que te vayas a la casa de Cornelio. Y mi hermano, y vas a hablar con él y lo vas a evangelizar. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? ¿Por qué le bajó el lienzo que tenía los animales? ¿Por qué? Porque el Señor habla así, mis hermanos. Misterios. Si usted quiere códigos, mi hermano, ¿por qué el Señor no habla claro, sino como en claves, mis hermanos? Porque Él quiere que nosotros examinemos, mis hermanos, su propósito, que no nos vayamos nada más, sino analicemos, mis hermanos, porque Él quiere llevarnos a una madurez o a cierta madurez de examen. Mire nada más, que usted esté capacitado de madurez, esté preparado, mis hermanos, que después de haber visto, mis hermanos, los pros y las contras de las situaciones que se estén analizando, usted pueda tomar una decisión correcta, o la mejor, o la que te rija la palabra de Dios. Qué difícil es aceptar que uno está equivocado, mis hermanos. No, pastor, usted está equivocado. No, hombre, no, pero ¿cómo? Mis hermanos, tenemos que entender, si Dios, mi hermano, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para tu iglesia. Él quiere, mis hermanos, que seamos bendecidos. Entonces, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él piensa, mis hermanos, que él es el Papa. Si se da cuenta usted, Cornelio piensa que Pedro es el Papa, porque se le hinca, y mi hermano, y le besa la mano, y Pedro le dice: espérate, tranquilo, chavo, levántate, yo también soy hombre como tú. Mire la enseñanza que traía, mis hermanos, Cornelio. Mis hermanos, estamos hablando de la iglesia tradicional. ¿Y qué enseñanza traía Pedro como judío, mis hermanos? Quería circuncidar a todos. Pedro estaba haciendo, mis hermanos, en ese momento un acto que iba a bendecir a todo el mundo. Ni Pedro se dio por enterado, quizás, mi hermano, perdóneme, pero mire nada más, Pedro estaba haciendo o hizo un acto que en ese momento fue un acto que iba a bendecir a todo el mundo. Por primera vez, mis hermanos, estaba abriendo la puerta de la salvación, porque él tenía la llave, mis hermanos, para el pueblo gentil. Miren nada más qué bendición, mis hermanos. Mire cómo Dios le delega una autoridad a ese hombre, mis hermanos, que aún no entendía, pero gloria a Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo, el Señor lo impulsan, lo llevan, mis hermanos, para que cumpla su propósito. Mire la autoridad que Dios le delega. Mi hermano, el Espíritu Santo, mis hermanos, no podía entrar a la casa de Cornelio. Ay, 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 mi hermano, ¿por qué? Porque eso es importante. Porque a veces nosotros resumimos, mis hermanos, como cristianos, muy light, mis hermanos. ¿Y por qué Dios no para todo esto? ¿Y por qué el Espíritu Santo no me habla? ¿Y por qué el Señor mejor no me avisa que me va a pasar esto? Mis hermanos, porque Él quiere que tengas una comunión con Él. Pregunto, ¿quién es mayor? ¿El Espíritu Santo o Pedro? Claro, el Espíritu Santo. ¿Quién es mayor, un ángel o Pedro?
Pues un ángel, mis hermanos. Pero el ángel llega con Pedro y le dijo, oigan bien, y usted puede verlo en la Biblia, ¿qué le dijo el ángel? Yo no te puedo hablar en otras palabras. Yo no te puedo hablar en otras palabras. Aquí estamos en un tremendo lío. Mi hermano, quería recordarle que Pedro, mis hermanos, tenía la llave. Al que le dieron la llave, hay que convencerlo que venga. Ese era el problema. Ese era el conflicto, que por eso Dios le revela, por eso Dios le muestra, por eso usted recibe sueños, por eso usted recibe revelaciones, a veces por eso usted recibe algunas cosas que no son para usted, pero como no las lleva a donde debe de ser llevado, mis hermanos, se choca y se lleva un conflicto. Y a veces usted piensa que es para usted, pero es para otra persona. Mi hermano, yo quiero que vean, mis hermanos, que querían convencerlo a que viniera porque no habían entendido. El Espíritu Santo, mi hermano, quería convencerlo porque no habían entendido. Y esto a mí me trae consuelo, mis hermanos, porque luego no entendemos todo lo que Dios quiere. Luego no entendemos, mis hermanos, estamos creyendo y decimos, Señor, háblanos, muéstranos. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios no falla, mis hermanos, y había preparado la puerta. Mi hermano, estaba la puerta, pero estaba cerrada, y el que tenía la llave era Pedro. Y el problema que tenía Pedro, mis hermanos, que era judío y no quería a los gentiles tampoco. Mire qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. A veces nosotros tenemos a un líder, mis hermanos, a una persona que trabaja en algo, pero le toca trabajar el área que a él no le gusta, porque es lo que menos, mis hermanos, le gustaría hacer. Porque mi hermano no quiere hacer algo de lo que Dios, y Dios te va a llevar ahí como a Pedro. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Fíjese que qué tremendo el Espíritu Santo, que él podía, mis hermanos, repito, entrar a la casa de Cornelio. Sí, mis hermanos, pero oigan bien, no podía entrar si Pedro no la abría. A esto es lo que se le llama autoridad. El Espíritu Santo, mi hermano, puede hacer cosas, pero cuando el Señor ya declaró algo sobre alguien, mis hermanos, el Espíritu Santo, óyelo bien, mis hermanos, así como a Pedro, mi hermano, fue movido y llevado, y el Espíritu Santo queriendo entrar a hacer algo, mis hermanos, para que los gentiles fueran salvos, no lo hizo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenía la autoridad. Pedro tenía la autoridad. Y quiero decirte algo, mis hermanos, ¿sabes que tú en tu casa tienes autoridad? Tú eres el varón. Y óyelo bien, y que hay cosas, mis hermanos, que hay cosas que Dios no va a hacer si tú no lo permites. Hay cosas que Dios quiere hacer, va a hacer, pero si tú no lo permites, tú no das la autoridad, por ejemplo, a tus hijos, tú no permites, tú no apoyas. Mi hermano, ¿cómo va a hacerlo el Señor? Vete como un Pedro, mis hermanos, que no entendemos el Evangelio. Muchos, mis hermanos, nos vamos con lo primero, como ya me bendijo, yo ya me distraigo y me voy porque pienso que ya tengo ganado a Dios. Mis hermanos, y claro que Dios te quiere bendecir, claro, pero mi hermano, Dios lo puede hacer más. El problema es que yo no entiendo, mis hermanos, yo busco la bendición, pero no al que da la bendición. Esto es, mis hermanos, de ir a la raíz, aquel que nos da la bendición. Hay cosas que uno dice, Señor, cambia esto, Señor, cambia el otro, pero Él te dice, acciona tú, acciona tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la autoridad, tú eres el que tiene la autoridad en tu casa. Señor, cambia a mi hijo. No, yo lo puedo hacer, pero yo quiero que tú te impongas como autoridad. Ya no te hace caso. Mira, y por eso yo no puedo hacer nada. Tú como sacerdote de tu casa, varón, tú tienes la autoridad. Y si algo pasa en la casa, óyelo bien, como Pedro, mis hermanos, que no hacía nada para los gentiles. Mis hermanos, la puerta estaba cerrada. Tú puedes cerrarle la puerta a tus hijos, a tu esposa y todo lo que dependan de ti o de los que estén bajo tu autoridad, mis hermanos, si tú no entras en el plan de Dios, del amor, de la bendición. Amén, mis hermanos. Entonces, a veces le dejamos todo a Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, quiero que le abras la puerta de salvación a los gentiles. Mire qué tremendo, mis hermanos.
Todo lo que hizo el Señor, mi hermano, para un propósito. Todo lo que ha hecho el Señor contigo es porque tiene un propósito. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, con la iglesia, con Olmeca, porque el Señor nos ha llevado por muchos lugares, mi hermano, es porque tiene un propósito contigo y conmigo. Amén, mi hermano. Eso me llena de gozo, de alegría, mis hermanos. Yo no sé cuántos están pensando como yo, mis hermanos, pero ¿saben qué? No es casualidad de lo que está pasando, mis hermanos, porque Dios ha declarado algo para ti, para mí, y muchos de ustedes lo saben, mis hermanos, y eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Amén, mis hermanos. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor, mis hermanos, le mostró el lienzo? Yo no he comido nada inmundo. Y aquí hay un problema, mis hermanos, de oposición. Hay que cambiar, miren, la alabanza. No, es que eso es del diablo. Mis hermanos, y si no conoces y ni sabes, mi hermano, y argumentas cosas, mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque solamente obedeces, pero no razonas ni examinas la palabra de Dios. Yo no quiero robots, mis hermanos, en la iglesia. Yo quiero gente que examine, gente que me hable y que me diga: pastor, dígame por qué. Pastor, yo no entiendo esto, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Y con gusto, mi hermano, yo lo visito y participamos de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Puede ser que por la prisa yo confunda, mi hermano, y diga algo medio atravesado. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El propósito de Dios es bendecirlo. Entonces, mi hermano, ¿y por qué Juan no y Pedro sí? Mi hermano, ¿por qué muchos decimos así? ¿Por qué mejor el discípulo amado hubiera sido el que más ama y sabía y tenía revelaciones? ¿Y por qué se lo dio a Pedro? Él sabe, mis hermanos. ¿Y por qué usted es líder? ¿Y por qué el otro no? Dios sabe, mis hermanos. Usted concéntrese en cumplir su llamado, mis hermanos, en la bendición que Dios tiene para usted. Amén, mis hermanos. Ahora el verso 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Le dice, oigan bien, mis hermanos, aquí es importante que vayamos a Mateo capítulo 16. Estábamos en Mateo 15. Mateo 16. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, Pedro, te daré. A ti, Pedro, a ti que no entiendes más propósitos, a ti te lo voy a dar. Mire qué tremendo, mi hermano, estar en las manos como gentiles, en las manos de un Pedro, mis hermanos, que no entendía el evangelio, que no entendía muchas cosas, que cometió muchos errores humanamente, mis hermanos, pero Dios sí confió en Pedro como confía en usted y confía en mí, mis hermanos. Ese es el misterio, lo hermoso del evangelio, mi hermano, que no es el que más sabe, no es el más capacitado, no es el más preparado, no, mi hermano, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué te habrá dado Dios, mis hermanos, que no entiendes? De alguna manera, mis hermanos, cuántas cosas que Dios nos ha hablado no la entendemos. Como cuando la esposa, por ejemplo, mi hermano, ¿qué cosas te habrá dado Dios que no la entiendes? Entre tus hijos, la familia y comodidades y bendiciones. Yo pregunto, mis hermanos, como cuando la esposa le dice al esposo, ¿no entiendes lo que te ha dado el Señor? Qué tremendo, mis hermanos. Por eso, mire que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y habla, pregunto, mis hermanos, ¿quién estaba esperando que Pedro hablara? El Espíritu Santo. Ahí estaba, mis hermanos, el Espíritu Santo. Mi hermano, pregunto, ¿no habrá cosa que el Espíritu Santo esté esperando, mis hermanos, si es la autoridad? Oigan bien, mis hermanos, pregunto, ¿no habrá cosas que el Espíritu Santo esté esperando, mi hermano, que la autoridad de tu casa, tú o yo, mis hermanos, no hemos hecho? Así como pasó con Pedro. Estoy hablando, mis hermanos, a los varones de la casa. Tú tienes la autoridad. ¿Quién es la autoridad, mis hermanos? El varón.
Y como a veces el varón no acciona, mis hermanos, ¿qué hace? El Espíritu Santo está esperando. El Espíritu Santo quiere, mis hermanos, alcanzar a ese hijo que tú has orado por él. Pero ¿sabes qué? Como tú tienes autoridad, mis hermanos, no le hablas al jovencito este que busque de Dios, que vaya a la iglesia, mis hermanos, y tu autoridad sobra ahí en la casa. Dese cuenta, mis hermanos, qué importante es eso. Y como a veces no accionamos, mi hermano, el Espíritu Santo está esperando. Mire qué responsabilidad de Pedro. Repito, en Hechos 15, mis hermanos, Hechos capítulo 15, ahí estuvimos trabajando, verso 17. Hechos 15, verso 7. Y después de muchos discursos, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya veis algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mire, se acordó que a él Dios le había dado, mis hermanos, palabra para los gentiles, verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Mire, primero habló y después vino el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ellos no, mi hermano, nos consideraban perros a nosotros. Mi hermano, los judíos nos consideraban perros. El racismo no es solo en Estados Unidos, mis hermanos, donde quiera hay esto. Por eso cuando Pedro se dio cuenta que Dios no hizo, mi hermano, ninguna distinción entre judíos y gentiles, dijo Pedro: hemos estado equivocados los judíos. Hemos estado equivocados los judíos. Jesús le dijo de otra manera, mis hermanos, en Mateo capítulo 12. Verso 7. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. A veces somos más crueles que Dios. Y Dios dice: porque no te preparaste para el cambio, no te preparaste, no examinaste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo cuando estaban imponiendo la circuncisión? ¿Qué estaban provocando ellos, mis hermanos? Tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. ¿Cuántas veces nos acosaron, mis hermanos? Nos agarraron del pelo hasta las orejas. Pero es importante examinar la discusión que estaba tomando, mis hermanos, oigan bien, con nuestros hijos. La discusión que se pueda dar, que puede ser, mis hermanos, pura religiosidad. Tenemos que entender que hay un principio de autoridad. Y por eso, en Hechos 15, verso 10, algo tremendo que le dice a Pedro, mis hermanos, y a todos los judíos que estaban ahí, Hechos 15, en el verso 10, les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Yugos, diga conmigo, yugos. ¿Qué dijo Jesús de sus yugos? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El evangelio del Señor es fácil. No hay, mis hermanos, yugos. Es fácil de llevar. Pero a veces los yugos que nos imponen, mis hermanos, no los aguantamos. Ahí hay un yugo, el yugo de la circuncisión, el yugo de la ley. Y después mi hermano, después de que Pedro dijo esto, mira el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya piensa igual que los gentiles y los judíos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mi hermano, cuando en la casa hay una discusión,
o un debate, la mamá, los hijos, todos discuten, el suegro y mi hermano, y llega papá y dice, hey, ¿qué pasó? A ver, esto es así, así, y se acabó todo. Se acabó el debate. El padre tiene la autoridad, mis hermanos. Espero que la esté ejerciendo bien, nada más. Porque cuando el león ruge, mis hermanos, los corderos se apacientan. Mi hermano, ¿por qué todos hicieron un silencio? Y ahora sí escuchaban a Bernabé y a Pablo. Dese cuenta, mis hermanos, porque la autoridad, oigan bien, mis hermanos, que les fue delegada a Pedro, mis hermanos, ahora, de esa manera, cuando Pedro habla, mi hermano, diferente, mire que reconocen a Pablo y escuchan, mi hermano, y no hacen escándalo ni discuten. Cuando Pedro habló y dijo, esto es así, lo otro es así, mi hermano, fue por la autoridad, porque esto no es machismo. La autoridad no es machismo, mi hermano. La madurez examinó, oigan bien, y dictó una sentencia. Entonces, Señor, tenemos que aprender a ser buenas autoridades. A ver, varones, papás ahí en su casa, digan conmigo, Señor, tenemos que aprender a ser buenas autoridades. Amén. Qué importante es eso, mis hermanos. No es solo llegar a la casa y decir, yo soy el varón. Aquí se hace lo que yo digo. Mi hermano, bájate del caballo, Pancho Villa. La mujer dice, mire mi hermano, la mujer dice, ¿por qué no podemos alcanzar muchas bendiciones, viejo? ¿Por qué no podemos servir al Señor? ¿Qué dice la autoridad? Ya examiné. Es porque soy un tacaño, es porque soy un flojo, es porque no me he esmerado, no me he esforzado y por eso estamos así. Qué tremendo, mi hermano, es cuando uno actúa como autoridad. Aunque te afecte, mis hermanos, pero que examines y te des cuenta para hacer cambios en tu vida. Mis hermanos, cuánta autoridad Dios te ha dado y tú estás esperando que Dios haga algo, no lo va a hacer mientras tú no tomes tu autoridad. Pedro dijo, miren hermanos, a quien les dio la llave fue a mí, pero yo no entendía, él me tuvo que convencer y yo vi la realidad desde el corazón de Dios. Oigan bien, mis hermanos, que salía de los gentiles también como nosotros, judíos y gentiles, salíamos, mi hermano, a una libertad total. Entonces me di cuenta, mis hermanos, que el Señor quiere que los judíos y gentiles entren en la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que yo determino, mi hermano, que dejemos de estar tentando a Dios y que dejemos, mis hermanos, de estar poniendo yugos. Por eso dígale, mi hermano, si hay alguien ahí en su casita con usted, qué tremendo es tener la autoridad. Es tremendo, mis hermanos. No se juega con la autoridad, hay que hacerla cumplir. Pero hermano, ¿sabe qué? Es que mis hijos no me obedecen. ¿Tú lo has permitido? Tú lo has permitido. Como ya no puedes ahora, por eso pides ayuda. Haz funcionar tu autoridad. No es el golpe, no es el cinturón, mis hermanos. Háblales y haz valer tu autoridad conforme a la palabra. Pastores, que mis hijos salen con cualquiera, ¿tú lo permites? Tú lo permites. Pastores, que mi hija llega a la hora que quiere en la noche y su mamá tampoco le dice nada. Es que tú se lo permitiste, a ella y a la mamá también. Se lo permitiste que hicieran eso con la hija. Ahora cámbiales y vas a ver que vas a tener conflictos. La autoridad así funciona, mis hermanos. Por eso luego de Señor, cámbiala, Señor, cámbiala, Señor, cámbiala. Tú lo has permitido, hijo. Así están tus hijos porque tú lo has permitido. Así está tu casa, así está tu familia, como tú quieres, óyalo bien, que vivas, porque tú eres la autoridad y por eso está así. Mire qué tremendo, mis hermanos. Señor, es que mi mujer me tira las cosas, tú se lo permitiste. No tienes que gritar, mis hermanos, o no tienes que azotar la puerta. Es decir, aquí yo soy la autoridad y como dijo Jesús, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, mis hermanos. En paz, tranquilo. La autoridad no es grito, mis hermanos, ni tampoco gritar a cada rato, aquí mando yo, porque eso quiere decir que nunca has mandado. Usted bien sabe una historia que nos habla la Biblia, mis hermanos, de una mujer que como que mandaba a su marido, mis hermanos. Esa mujer se llama Noemí, usted bien la conoce, mis hermanos. De alguna manera, mis hermanos, le dice a su esposo Elimelec, nos vamos.
Pero mamita, es que vámonos, mi hermano, y se fueron a Moab. Le obedeció, le hizo caso, mis hermanos. Se muere Elimelec, se le mueren los hijos, mis hermanos. Mire el conflicto, mis hermanos, que estaba pasando. Hasta que se murieron los hijos, la mujer Noemí entendió, hasta entonces entendió. Yo por eso a veces digo, perdónenme hermanas, no se vayan a enojar conmigo, pero quieren quedarse viudas. Ay no, pastor, pues sujétense al marido. Porque es Elimelec, mi hermano, mire que, digo, el Señor, yo creo que no funciona en autoridad. Perdone, hermano, yo no sé, pero, mi hermano, si no está funcionando, por favor, póngase las pilas. Y no es golpe ni grito, mis hermanos, sino, mi hermano, ser la autoridad de la casa. Pedro actuó, mi hermano, con lo que Dios le había dado. Y oyeron a Pablo y a Bernabé. Pregunto, ¿quién duda, mis hermanos, del ministerio, que el ministerio de Pablo fuera de Dios? Nadie, mis hermanos. Un tremendo ministerio. Tal vez más sobrenatural que el llamamiento de Pedro. Usted bien sabe, mis hermanos, Pedro estaba tirando las redes, estaba fracasado porque el negocio de la pesca no se estaba dando. Jesús lo llamó, pero ¿quién llamó a Pedro? Jesús en la tierra. Miren nomás, ubicación tierra, mundo, mis hermanos. Pero ¿quién llamó a Pablo? Mi hermano, el Jesús glorificado. Cuando Jesús, mi hermano, se había ido, mire, en una manifestación, entonces era más la gloria, oigan bien, mis hermanos, para el ministerio de Pablo, porque fue el Cristo glorificado. Muchos dicen, yo quisiera haber estado con Jesús, caminar con Él. Mi hermano, es mejor el Cristo glorificado que tenemos ahora. Claro que si te tocó vivir este tiempo como a nosotros, mi hermano, así hay que quedarnos. Entonces, cuando Pablo llegó a Jerusalén, se tuvo que sujetar, mi hermano, a la voz de Pedro. Mire qué tremendo, mis hermanos. Y cuando Pedro le dijo, no impongamos yugos, no pongamos cargas, ¡pum!, se hizo silencio, mis hermanos. Se quedaron calladitos. Como que dijeron, al fin, gracias Simón, gracias Pedro. Gracias. A veces uno, mi hermano, como quizás subordinado, quiere que la autoridad decida algo bueno, mis hermanos, y no se dan las cosas. A veces los hijos no obedecen a mamá, mi hermano, pero cuando el padre le dice algo, hágale caso a su mamá, por favor. Sí, mamita, sí, cómo no, papá. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque usted, el varón, es la autoridad. No suelte su autoridad. No estoy diciendo cinturón, mi hermano. Óyelo bien, pero si yo hago menosprecio de mi mujer, mi hermano, ¿cómo van a respetar mis hijos a ella? Si yo no le doy la autoridad. Cuando en casa papá dice, oigan bien, aquí respetan a su madre y lo que su madre dice tiene razón y obedézcale por favor. Entonces dice Dios, ahora sí puedo entrar porque la autoridad me abre la puerta. Cuando te ve a ti funcionar, varón, sacerdote de tu hogar, que funciones en autoridad, dice Dios, ahora sí, ha orado por el hijo y lo tiene en autoridad, ahora yo voy a hacer algo. Pero si tú no haces funcionar tu autoridad, entiende lo que es autoridad, mi hermano, sacerdote de tu hogar, varón, mi hermano, Dios va a hacer algo. Pero cuando la autoridad, mis hermanos, está, papi, ¿me das permiso para...? Vayan con su mamá, que ellas les diga. ¿Qué autoridad tienes entonces? Mis hermanos, a ver vieja, habla con ellos mientras yo veo mi partido de las Chivas, ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Mi hermano, y ese es el problema. Nunca queremos tomar decisiones, por eso los chavos ya saben. Papá, ¿puedes orar por mí? No, vayan con su mamá, ya sabe que ella es la intercesora de la iglesia, ella es tremenda y que cuando ora hace temblar la iglesia. Amén, mis hermanos. Los demonios huyen, las potestades. Mi hermano, ¿por qué se hizo silencio si había disensión? Óigalo bien, ¿por qué se hizo silencio? Porque, mi hermano, porque el que tenía la llave estaba callado. El que tenía la autoridad. Todos voltean a ver la autoridad y hacen lo que la autoridad hace. Pero cuando habló, no. Ya hice un examen, ¿saben qué? Estoy viendo lo que el Señor me habló en visión. Oigan bien, cuando me mandó a la casa de Cornelio, cuando derramó el Espíritu Santo, ahora entiendo, y como que en el cielo dijeron, ay, Simón, al fin, Pedro. Amén, mis hermanos. Amén, iglesia, restauración y vida.
Damos gracias a Dios porque Dios, mi hermano, está hablando a nuestra vida, en nuestro corazón. Mis hermanos, que no hagamos acepción de personas, que busquemos y alcancemos, mi hermano. Hoy todos somos gentiles. El pueblo judío, mis hermanos, amén, va a ser salvo porque está en el corazón de Dios. Pero a ti y a mí, mis hermanos, me corresponde hacer lo que el Señor nos ha mandado. Tú como sacerdote del hogar, como autoridad, mis hermanos, haz funcionar tu autoridad. Esposa, Noemí, por favor, no afectes a Elimelech. No le quites la autoridad, mis hermanos, y vayas a quedar viuda. Por favor, mis hermanos, funcionemos en el orden de Dios, que eso es lo que nos va a traer bendiciones. Y yo como su pastor, mis hermanos, le motivo que yo soy su autoridad, pero hay otras autoridades también, mis hermanos. Y quiero ser una autoridad, mis hermanos, que funcione en ustedes. Cuando tú funcionas como autoridad con tu esposa, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo, mi hermano, lo que podamos decidir en el reino de Dios, ¡pum!, va a ser una gran bendición. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración ahí en la casita. Por favor, mis hermanos, respetemos a nuestras autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y así como Pedro, Simón, mis hermanos, y vimos el ejemplo, qué tremenda responsabilidad, porque mi hermano, si él no hace funcionar esa llave, usted y yo no hubiéramos alcanzado tampoco el evangelio de Cristo. Mi hermano, yo no sé, yo sé que el Señor hubiera hecho cualquier cosa por lograrlo, pero mi hermano, tenía que hacer funcionar aquel que le había declarado y delegado una autoridad tremenda. Ahí en tu casita, cierra tus ojitos, por favor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tu palabra ha llegado al corazón de cada uno de mis hermanos y cada uno lo va a poner por obra. Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, que la autoridad sea respetada en la casa, en la iglesia, en todo lugar. Si Dios te ha dado una autoridad a ti, varón, pastor, líder, cúmplela. No le fallemos a nuestro Dios. Respeta las autoridades, aunque lo ves como cualquier cosa. Créelo que si esa autoridad fue puesta por Dios, esa te tocó respetar a ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo como una autoridad. Y si en el tiempo de la autoridad, en la autoridad que Dios me da, mover el mundo espiritual para que todo sea a favor de ustedes, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que nada se va a oponer en nuestra vida, que ni una plaga tocará tu morada y saldremos libres. Y que falta poco tiempo y lo más pronto, lo posible, Señor, vamos a estar juntos adorando a nuestro Dios. Respetemos nuestras autoridades, respetemos a nuestro Dios y sigamos unidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Yo te bendigo ahí en tu casa, bendigo tu despensa, bendigo tus manos de tu trabajo, bendigo tu empresa, bendigo tu trabajo, bendigo tu vehículo, bendigo tu casa, bendigo tus manos. Tú que tienes trabajo, te bendigo. El que no tiene, Señor, bendícele también. Toca los corazones, Señor, que sea de bendición para cada uno, Señor, de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a poder ayudar a los que necesitan. Señor, sabemos que lo hemos hecho porque así te ha placido a ti, Señor. No porque Ángel Reynoso lo quiera, no. Porque así lo has querido tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Usa gente, toca más corazones para que podamos hacer más, Señor, para más gente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, aportaciones para medicinas, para despensas, para hacer algo, Señor, en este reino. Que no nos durmamos, que no solamente comamos de la palabra y seamos puros conocedores, pero no hacemos nada. Tú que tienes trabajo, ayuda a alguien, pero a través de la iglesia, no individualmente, porque el que no es conmigo, dice el Señor, desparrama. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios, mis hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Yo creo que es algo motivante saber que hay autoridades, mis hermanos, que Dios quiere mover y está moviendo.
Tú eres parte de este mensaje, de esta iglesia. A nosotros nos tocó vivir esto, mis hermanos. A Simón Pedro le tocó vivir otras situaciones. A nosotros nos tocó vivir esta. Amén, Señor. No digamos por qué, sino enfrentémosla y salgamos adelante. Yo les bendigo, mis hermanos. Si tienen alguna petición de oración, por favor, háganoslos llegar por este medio. Hay gente, mis hermanos, que está orando. Hay intercesores que están orando. Y podemos hacerlo, mis hermanos. De esta manera les mandamos un saludo, les bendecimos y esperamos, mis hermanos, el próximo domingo estar con ustedes. Mi hermano, búsquenos a las 10 de la mañana, mi hermano, de todos los domingos, y podamos estar reunidos. De esta manera, no importa, mis hermanos, pero a Dios le agrada. Yo te bendigo, amén y amén.